Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos el día de hoy revisando estas informaciones de carácter internacional. En primer lugar, ya está admisión por parte de la Corte Penal Internacional para investigar o hacer un examen preliminar de la situación de los delitos de lesa humanidad, todo esto en el año 2017. Para explicar este tema a profundidad, vamos a conversar con Alonso Medina Roa, quien es director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, pero también ha consustanciado este tipo de pruebas dentro de estos órganos internacionales de justicia a través de estas organizaciones no gubernamentales y también de alguna manera conoce la justicia internacional. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que se llama el examen preliminar antes de la investigación, cómo es el sistema penal internacional y cuáles son los tiempos que pudiera durar este examen preliminar que se le está haciendo al gobierno venezolano, en este caso, para presentar las posibilidades de individualización de la acusación penal internacional. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos visto un anuncio de la fiscal que actúa ante la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional, entre su estructura, está la Fiscalía, que es el órgano encargado de la investigación bajo el principio de lo que es el sistema acusatorio. Es decir, la Fiscalía ante la Corte investiga y en su momento determinado podrá presentar, si lo considera pertinente, alguna acusación, alguna acción en contra de representantes del Ejecutivo, en contra de representantes de las autoridades venezolanas. Este pronunciamiento de la fiscal, que se centra fundamentalmente en atención a dos países, Filipinas y Venezuela, lo que nos está diciendo es que ya hizo una primera revisión sobre todas las denuncias, sobre todos los casos, toda esa información que ha sido consignada. Podemos resaltar, por ejemplo, la actuación de nuestra amiga Tamara Sujú, quien ha presentado una cantidad de documentación, de acciones, de denuncia ante la Corte Penal Internacional, y una vez revisada, la Fiscalía está expresando que hay méritos, por llamarlo de alguna manera, para pasar a una fase de investigación ya más detallada, donde debe generar algún tipo de acciones, recabar información de parte del gobierno nacional, de parte de los funcionarios actuantes por parte del Ejecutivo en atención a los sucesos ocurridos del 2017 en adelante, para posteriormente determinar si se acusa o no a algún representante. Es bueno resaltar que esto no hay un lapso predeterminado. Los tiempos en la política internacional, en las acciones internacionales son bastante lentos, pero lo importante a resaltar es que ya se ha iniciado formalmente esa investigación penal. Es decir, ya entramos a una etapa donde se deben consignar, se deben precisar, se deben realizar experticia, escudriñar un poco más sobre todo lo ocurrido en Venezuela en ocasión a los eventos del 2017 en adelante. Ante todos estos elementos que han nutrido este expediente que reposa en la Corte Penal Internacional, se puede tener certeza de que está todo documentado, de que está todo debidamente estructurado para asumir esta fase ahora de consustanciar, de brindarle mayores elementos, más allá de meras acusaciones de lo que ocurrió en lo que fue el año 2017, porque entendemos que fue el año 2017, y también consultarlo porque esta investigación también no solamente es a funcionarios o la actuación de los organismos del Estado venezolano, sino que también se van a investigar a los manifestantes que pudieron causar heridas o muertes también a funcionarios del Estado venezolano. Entonces es una investigación amplia, no una investigación parcializada como se pudiera hacer ver. Yo creo que la actuación de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional va a ser muy objetiva. ¿Okay? Evidentemente que ahora es que pasamos a esa fase de la investigación penal, tutoriada bajo la supervisión de la fiscal ante la Corte. Ya como lo refería anteriormente, entre otras de las personas que han consignado una serie de documentos, una serie de denuncias, se encuentra Tamara Sujú, nuestra amiga, quien ha consignado una cantidad de evidencias, de documentación para ser evaluada. Es ahora la fiscal quien le corresponde, la Fiscalía ante la Corte, quien le corresponde investigar, verificar, contrastar, solicitar información al Estado venezolano, recabar toda esta información, testimonio, a los fines de sustanciar una investigación penal como se pudiera llevar en cualquier parte del mundo. Creo que la prudencia, la objetividad de la Corte y particularmente la Fiscalía ante la Corte no está cuestionada. Creo que va a ser un proceso muy profesional, muy técnico, a los fines de determinar responsabilidades en un futuro sobre los casos de delitos de lesa humanidad y todos aquellos delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma. Desde su conocimiento en el mundo del derecho, ¿cree usted que la participación de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que también acudió a la Corte Penal Internacional y consustanció, pero ya directamente acusando al presidente Nicolás Maduro de delitos de lesa humanidad, pudo también abonar a estos elementos que ya había consignado Tamara Sujú, o son investigaciones que pudieran estar cada una
mañana independientes de lo que es esta admisión por parte de esta fiscal de la Corte Penal Internacional? Toda la información que se ha consignado entiendo que es valiosa. Ya que ha consignado la fiscal Luisa Ortega, creo que debe ser determinante, como ha sido determinante la de la doctora Sujú, y también de algunas otras personas que han acudido ante esta instancia a consignar, a demostrar, no actuar en contra del Estado o en contra del gobierno o en contra de Venezuela. Esto hay que interpretarlo que es una acción para procurar justicia. No se puede interpretar como una acción en contra del Estado venezolano o una acción de tipo político. Es simplemente una acción en atención a lo que es el derecho, en lo que es el derecho internacional, en lo que es el Estatuto de Roma y lo que es una investigación seria sobre los procesos que se han venido, que ocurrieron a raíz del 2017. En muchas ocasiones se ha hablado sobre esta instancia, en muchas ocasiones se planteó acudir a la Corte Penal Internacional, pues ahora es el momento de sustanciar, de documentar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toda y cada una de las evidencias que pudieran ser de interés. Será la Fiscalía ante la Corte quien pueda decantar un poco y precisar qué puede ser útil y qué no a los fines de sustanciar estos delitos. Más allá de esta investigación, supongamos que en estas elecciones presidenciales ya Nicolás Maduro no es el presidente de la República, sino asume otro presidente. ¿La investigación con eso se detiene o es contra la persona que se profundiza y continúa el curso del proceso? Las investigaciones son en contra de los hechos. Lo que se investiga son los hechos. Después se determinará responsabilidades penales individuales. Se va a precisar la responsabilidad penal de cada uno de los actores. Particularmente con respecto a ese tipo de delitos que tiene competencia la Corte Penal Internacional, como uno de ellos el delito de lesa humanidad, los crímenes de guerra. No independientemente del aspecto político. Hay que entender que la Corte Penal Internacional está divorciada de todo lo que es la política y particularmente la política nacional. Es un tema de activación del sistema penal internacional por los sucesos ocurridos en Venezuela a partir del año 2017. Desde su punto de vista, ¿solamente se cometieron presuntos delitos de lesa humanidad en el año 2017 o usted cree que hay otros delitos de lesa humanidad que se han cometido en años anteriores? Mira, el tema de los delitos de lesa humanidad es algo extremadamente técnico, y más cuando el Estatuto de Roma nos establece un conjunto de principios sobre los cuales se debe interpretar cada una de las normas. No hay en atención al principio de legalidad, la discreción es muy restringida, debe ser adecuarse particularmente a lo que exige el tipo. Y particularmente lo del 2017, una de las cosas es la sistematicidad, que se haya ocurrido de forma recurrente contra una población determinada, y todo esto es lo que ha ocurrido en el 2017. Claro está, será a la Fiscalía y será a la Corte Penal Internacional quien le corresponda pronunciarse con respecto a este tipo de delitos. Nuestra obligación como ciudadanos, nuestra obligación como organización no gubernamental, como el Foro Penal y un conjunto de organizaciones de derechos humanos, es denunciar los hechos ante la Corte Penal Internacional, ante las instancias nacionales y ante cualquier organismo que tenga competencia para esto, bien sea para el caso de las torturas o delitos de cualquier tipo. Nosotros denunciamos hechos y son los tribunales a quienes les corresponde determinar responsabilidades. ¿Cómo es la situación con respecto, porque ya hemos visto pronunciamientos al menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una instancia un poco más pequeña, pero hemos visto que de parte del Estado venezolano, del gobierno venezolano, simplemente no se hace caso a los dictámenes que se dan desde al menos este organismo multilateral. ¿Puede Venezuela salirse? ¿Esto es algo que uno está suscrito al sistema internacional? ¿Los países se suscriben o simplemente por el hecho de ser elevado a país perteneces al sistema de justicia internacional y prácticamente no puedes escapar de él? Venezuela suscribió el Estatuto de Roma, ¿ok? Eso es indiscutible y está sometida a esa jurisdicción. Con respecto a la Corte Penal, la Corte Penal va en contra de la investigación, se dirige hacia personas. Las otras instancias regionales son instancias más políticas, por llamarlo de alguna manera, donde actúa en contra del Estado. La Corte Penal Internacional es para determinar responsabilidades individuales, más que al Estado como tal. Entonces esa es la gran diferencia, que aquí hay una responsabilidad penal particularmente individual por la cual debes cumplir algún tipo de pena en caso de que sea impuesta, se penalice esa conducta de alguna de las personas. Lo establecido en la región, en la Corte Interamericana, es un tema contra el Estado venezolano, son pronunciamientos más de carácter político que penales. Sí, ya para finalizar, ya yéndonos más a lo interno, se han denunciado a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Foro Penal y otras organizaciones que están al frente de estos casos considerados como presos políticos de presuntas desapariciones forzosas, porque se llevan a las personas detenidas, parece que están actuando
cuerpos de civiles armados que no pertenecen a ningún organismo de seguridad, pero se identifican como tal para poder ingresar a viviendas y cometen violaciones de derechos humanos, inclusive hasta robos prácticamente de las viviendas de las personas. Todo esto con el caso de Oscar Pérez, con el caso del capitán Caguaripano, que también ha tenido algunas situaciones con algunas detenciones que se han dado de presuntos personas que están vinculadas a este caso. Así lo están reflejando ustedes como foro penal o también integrantes de estas organizaciones. ¿Qué decir de esta actuación del organismo de seguridad? Sí, hay un cuestionamiento evidente por parte del foro penal, por parte de un conjunto de organizaciones de derechos humanos que están trabajando en una coalición sobre lo que es la desaparición forzada de personas y lo que son los procedimientos policiales que se están ejecutando últimamente. El Código Orgánico Procesal Penal establece unos laxos que debe respetar todo funcionario y todo organismo que participa en una investigación penal. Entre esos lapsos está el de 48 horas para presentar al detenido ante el tribunal. Lo que hemos visto últimamente es que se respeta de forma ligera y con un silencio cómplice por parte de las autoridades todos los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, particularmente con respecto a lo que es la presentación del detenido ante los tribunales correspondientes. Pero lo más triste, lo más preocupante es que no ha habido tribunal alguno que emita un pronunciamiento. No ha habido un pronunciamiento por parte del fiscal, por la Fiscalía del Ministerio Público en contra o en ocasión a estas denuncias que se han formulado, como también hemos visto un silencio cómplice con respecto a las torturas que han sido denunciadas en los últimos momentos. Yo creo que esto, más que perjudicar a una persona que está detenida, a una persona que va a ser sometida a un proceso penal, están atacando, desdibujando todo lo que es el sistema procesal y lo que es la institucionalidad. Yo creo que sobre esto hay que reflexionar, sobre estos procedimientos que se vienen realizando, porque se está atacando la institucionalidad, se está irrespetando lo que es el Estado de Derecho y se está desconociendo de forma burda día a día las normas procesales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Y en palabras de Alonso Medina Roa, quien por supuesto ha confirmado estas desapariciones forzosas que se han dado por el procedimiento de presuntos organismos de seguridad o individuos que se hacen pasar por estos organismos de seguridad, también hablando sobre el tema de la Corte Penal Internacional, ya la admisión por parte de una fiscal, la actuación de una fiscal de la Corte Penal Internacional para activar este sistema de justicia internacional ante lo que ellos han calificado pudiera ser delitos de lesa humanidad, ante la sistematicidad de la actuación de los organismos de seguridad ante una población determinada, en todos los hechos que ocurrieron el año pasado con las protestas y por supuesto las detenciones que se generaron de ahí, que también están vinculando allí dentro de estas mismas detenciones presuntas torturas y también agresiones hasta a personas que son vinculadas con la oposición, que fueron detenidas en el marco de este tipo de protestas. Son calificadas como investigaciones importantes que se tienen que dar y por supuesto los lapsos, aunque no son tan cortos y perentorios, son lapsos que terminan dándose más allá de la dinámica política que se tiene, porque después de esta investigación viene la individualización de las responsabilidades en materia de delitos de lesa humanidad. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.